a un club de dictadores. Maduro vendió al país a un club de dictadores extranjeros. El que tanto se jacta de defender nuestra patria de intereses foráneos, el que dice que lucha tanto contra el imperialismo, le vendió Venezuela a Rusia, Irán, China y Cuba. Por culpa de Maduro, Venezuela, la cuna de los ejércitos que le dieron la independencia a todo el continente, es ahora esclava de sus países. ¿Y para qué vendieron el país? Para mantenerse en el poder. Escúchame un momento que aquí te cuento cómo es la estructura internacional que convirtió a Venezuela en una colonia del autoritarismo del siglo XXI. Rusia. Putin es el principal sostén de Maduro. Por años, los rusos han dado dinero, armas e inteligencia para mantener al chavismo a flote. Empresas energéticas rusas como Rosneft han firmado acuerdos de explotación petrolera que no fueron más que fachadas para la gigantesca corrupción que nutre al madurismo. El Kremlin le ha dado toneladas de armas y equipamiento militar a Venezuela para atarnos a su órbita de influencia. Incluso hay reportes de que Rusia ha enviado mercenarios de la compañía Wagner para proteger a Maduro, porque en los venezolanos no confían. Rusia, que ha sido bloqueado de Occidente por su cobarde invasión a Ucrania, también ayuda a Maduro a evadir las sanciones, dando recursos a la camarilla corrupta que detenta el poder. A cambio de estos apoyos, Moscú nos usa como un portaaviones indestructible en América, listo en cualquier momento para desestabilizar la región y usarnos como base de operaciones. China. Si Rusia le da la plata, armas y asesores de inteligencia a Maduro, China ha sido por décadas el primer financista del régimen chavista. Para el 2015 habían prestado más de 65 millardos de dólares a Venezuela, los cuales nos comprometimos a pagar en parte con suministro de petróleo a China. La gran mayoría de este dinero se perdió en las indescifrables telas de corrupción del chavismo-madurismo. En vez de usar esa plata para desarrollar el país, la usaron para financiar a sus enchufados. Ahora, gracias a las decisiones de Chávez y Maduro, Venezuela le debe aproximadamente 10.000 millones de dólares a China. Es verdad que en los últimos años China fue más escéptica y renuente a prestarle dinero al chavismo, lo cual es lógico porque esos delincuentes se robaron todo el dinero. Sin embargo, Beijing nunca ha dejado de ser un aliado de Maduro, un aliado más silencioso que Rusia, pero un aliado al fin. Cuba. Aquí no estamos descubriendo nada nuevo. Desde sus inicios, el chavismo ha sido un siervo de las órdenes del castrismo cubano. Chávez organizó una estructura de servidumbre cuasi colonial en la que Venezuela le da decenas de miles de barriles de petróleo diario directo a las reservas del parasitario régimen cubano a cambio del privilegio de tener miles de asesores de inteligencia cubanos espiando y ayudando eficazmente al gobierno a reprimir al pueblo y al ejército venezolano. Le estamos pagando a Díaz-Canel para que ocupe Venezuela. Es el colmo. Este arreglo es claramente un mal negocio para el Estado venezolano, ya que estamos regalando efectivamente miles de millones de dólares sin que el Estado cubano pague ni una milésima parte del valor. Sin embargo, es un buen negocio para las dictaduras de Díaz-Canel y Maduro. Nuestro petróleo asegura la supervivencia del primero y la inteligencia cubana le da más capacidad a Maduro de reprimir al pueblo. En los 60, Fidel trató de quedarse con nuestro petróleo a la fuerza, pero Rómulo Betancourt lo derrotó. Hoy Maduro le entrega nuestro futuro a Díaz-Canel en bandeja de plata. Irán. La tiranía fundamentalista del ayatolá se volvió un aliado crucial para el madurismo. Ambos regímenes, sancionados por sus repetidas violaciones a los derechos humanos, han incrementado sus nexos económicos para sobrevivir. Irán ha ayudado a Venezuela a evadir las sanciones y le ha entregado gasolina piche a Maduro a cambio de oro y acceso estratégico a varios de nuestros recursos. Además de eso, Irán le ha entregado drones, misiles y buques ligeros de ataque a las Fuerzas Armadas. Incluso, Maduro ha permitido a Irán sentar bases para la construcción de drones de ataque iraníes en Venezuela. No solo eso, el chavismo ha estrechado lazos con grupos terroristas como las fuerzas Quds, prestando aviones venezolanos
para el transporte de oro y personal terrorista para el régimen de Teherán. Maduro también ha permitido que grupos terroristas financiados por Irán, como el Hezbollah, usen a Venezuela como base de operaciones para el lavado de dinero con total impunidad. Maduro está permitiendo que un régimen de tiranos que mantiene oprimido a su pueblo y financia decenas de grupos terroristas alrededor del mundo use a nuestro país como base de ataque. Una a una, esta pandilla de potencias foráneas está violando nuestra soberanía, acabando con nuestros recursos y destruyendo la dignidad del pueblo y ejército venezolanos. Maduro decidió poner a Venezuela en venta para que potencias hostiles a la democracia y al mundo civilizado nos usen de base militar para sus planes geopolíticos, subordinados siempre a lo que ellos y no el pueblo venezolano quieran. A cambio de eso, estas aves de rapiña mantienen a Maduro y su cúpula de ladrones en el poder. Eso es lo que les queda. Son una fuerza que depende de potencias extranjeras para quedarse en el poder. Perdieron a los venezolanos, perdieron al pueblo y ahora dependen de que su club de dictadores les saque las patas del barro. Pero no van a poder, hermanos, porque los venezolanos, los que de verdad queremos a nuestro país, ya decidimos que es el momento de la libertad. Porque este país, como dijo Rómulo, cuando necesitó libertadores, no los importó, sino que los parió. ¡Que viva Venezuela libre! A un club de dictadores. Maduro vendió al país a un club de dictadores extranjeros. El que tanto se jacta de defender nuestra patria de intereses foráneos, el que dice que lucha tanto contra el imperialismo, le vendió Venezuela a Rusia, Irán, China y Cuba. Por culpa de Maduro, Venezuela, la cuna de los ejércitos que le dieron la independencia a todo el continente, es ahora esclava de sus países. ¿Y para qué vendieron el país? Para mantenerse en el poder. Escúchame un momento que aquí te cuento cómo es la estructura internacional que convirtió a Venezuela en una colonia del autoritarismo del siglo XXI. Rusia. Putin es el principal sostén de Maduro. Por años, los rusos han dado dinero, armas e inteligencia para mantener al chavismo a flote. Empresas energéticas rusas como Rosneft han firmado acuerdos de explotación petrolera que no fueron más que fachadas para la gigantesca corrupción que nutre al madurismo. El Kremlin le ha dado toneladas de armas y equipamiento militar a Venezuela para atarnos a su órbita de influencia. Incluso hay reportes de que Rusia ha enviado mercenarios de la compañía Wagner para proteger a Maduro, porque en los venezolanos no confían. Rusia, que ha sido bloqueado de Occidente por su cobarde invasión a Ucrania, también ayuda a Maduro a evadir las sanciones, dando recursos a la camarilla corrupta que detenta el poder. A cambio de estos apoyos, Moscú nos usa como un portaaviones indestructible en América, listo en cualquier momento para desestabilizar la región y usarnos como base de operaciones. China. Si Rusia le da la plata, armas y asesores de inteligencia a Maduro, China ha sido por décadas el primer financista del régimen chavista. Para el 2015 habían prestado más de 65 millardos de dólares a Venezuela, los cuales nos comprometimos a pagar en parte con suministro de petróleo a China. La gran mayoría de este dinero se perdió en las indescifrables telas de corrupción del chavismo-madurismo. En vez de usar esa plata para desarrollar el país, la usaron para financiar a sus enchufados. Ahora, gracias a las decisiones de Chávez y Maduro, Venezuela le debe aproximadamente 10.000 millones de dólares a China. Es verdad que en los últimos años China fue más escéptica y renuente a prestarle dinero al chavismo, lo cual es lógico porque esos delincuentes se robaron todo el dinero. Sin embargo, Beijing nunca ha dejado de ser un aliado de Maduro, un aliado más silencioso que Rusia, pero un aliado al fin. Cuba. Aquí no estamos descubriendo nada nuevo. Desde sus inicios, el chavismo ha sido un siervo de las órdenes del castrismo cubano. Chávez organizó una estructura de servidumbre cuasi colonial en la que Venezuela le da decenas de miles de barriles de petróleo diario directo a las reservas del parasitario régimen cubano a cambio del privilegio de tener miles de asesores de inteligencia cubanos
espiando y ayudando eficazmente al gobierno a reprimir al pueblo y al ejército venezolano. Le estamos pagando a Díaz-Canel para que ocupe Venezuela. Es el colmo. Este arreglo es claramente un mal negocio para el Estado venezolano, ya que estamos regalando efectivamente miles de millones de dólares sin que el Estado cubano pague ni una milésima parte del valor. Sin embargo, es un buen negocio para las dictaduras de Díaz-Canel y Maduro. Nuestro petróleo asegura la supervivencia del primero y la inteligencia cubana le da más capacidad a Maduro de reprimir al pueblo. En los 60, Fidel trató de quedarse con nuestro petróleo a la fuerza, pero Rómulo Betancourt lo derrotó. Hoy Maduro le entrega nuestro futuro a Díaz-Canel en bandeja de plata. Irán, la tiranía fundamentalista del ayatolá, se volvió un aliado crucial para el madurismo. Ambos regímenes, sancionados por sus repetidas violaciones a los derechos humanos, han incrementado sus nexos económicos para sobrevivir. Irán ha ayudado a Venezuela a evadir las sanciones y le ha entregado gasolina piche a Maduro a cambio de oro y acceso estratégico a varios de nuestros recursos. Además de eso, Irán le ha entregado drones, misiles y buques ligeros de ataque a las Fuerzas Armadas. Incluso, Maduro ha permitido a Irán sentar bases para la construcción de drones de ataque iraníes en Venezuela. No solo eso, el chavismo ha estrechado lazos con grupos terroristas como las Fuerzas Quds, prestando aviones venezolanos para el transporte de oro y personal terrorista para el régimen de Teherán. Maduro también ha permitido que grupos terroristas financiados por Irán, como el Hezbollah, usen a Venezuela como base de operaciones para el lavado de dinero con total impunidad. Maduro está permitiendo que un régimen de tiranos que mantiene oprimido a su pueblo y financia decenas de grupos terroristas alrededor del mundo use a nuestro país como base de ataque. Una a una, esta pandilla de potencias foráneas está violando nuestra soberanía, acabando con nuestros recursos y destruyendo la dignidad del pueblo y ejército venezolanos. Maduro decidió poner a Venezuela en venta para que potencias hostiles a la democracia y al mundo civilizado nos usen de base militar para sus planes geopolíticos, subordinados siempre a lo que ellos y no el pueblo venezolano quieran. A cambio de eso, estas aves de rapiña mantienen a Maduro y su cúpula de ladrones en el poder. Eso es lo que les queda. Son una fuerza que depende de potencias extranjeras para quedarse en el poder. Perdieron a los venezolanos, perdieron al pueblo y ahora dependen de que su club de dictadores les saque las patas del barro. Pero no van a poder, hermanos, porque los venezolanos, los que de verdad queremos a nuestro país, ya decidimos que es el momento de la libertad. Porque este país, como dijo Rómulo, cuando necesitó libertadores, no los importó, sino que los parió. ¡Que viva Venezuela libre!